Gracias, señora presidenta. Permítanme, en primer lugar, dar la bienvenida a los representantes de los mutualistas y de las distintas organizaciones vinculadas a este ámbito, porque sabemos que detrás de este debate hay muchos años de preocupación, de incertidumbre, pero también de esperanza. Señorías, si tuviéramos que resumir este debate en una sola frase, sería: cumplir la ley nunca debería convertirse en un problema para el que lo cumple. Pero no estamos aquí para buscar un titular. Debatimos qué respuesta debe dar un Estado a quienes durante toda una vida profesional hicieron exactamente aquello que ese Estado les pidió. No discutimos si miles de profesionales actuaron correctamente, porque todos sabemos que sí lo hicieron. Organizaron su vida profesional, realizaron sus aportaciones y planificaron su futuro confiando en un sistema reconocido, regulado y amparado por el Estado. Pero cuando quienes cumplen la ley dejan de verse protegidos por ellas, cuando la confianza depositada en las instituciones no encuentra una respuesta adecuada, aparece un problema que no podemos ignorar. Porque no está en juego solo un sistema, está en juego la credibilidad de las propias instituciones. Hoy no he venido a pedirles un acto de fe, he venido a darles razones que explican nuestra posición desde el primer momento, con sinceridad y con honestidad. Desde el primer momento defendimos que una reforma de esta trascendencia debía abordarse en el seno del Pacto de Toledo, para que naciera con el mayor consenso posible y porque en esa comisión se nos trasladarían los datos reales que el Gobierno no ha querido compartir con ningún grupo. Lamentamos que otros grupos no compartieran ese criterio. Y desde el principio defendimos que una reforma de esta importancia debía hacerse con el máximo rigor y ofreciendo todas las garantías posibles. Y en este punto quiero reconocer la labor realizada por mis compañeros de ponencia, Miguel Ángel Paniagua y María Jesús Moro. Señoría, una ley o una proposición de ley no mejora cuando se niegan sus carencias. Mejora cuando se detectan, se reconocen y se corrigen. Y eso es precisamente lo que ha sucedido en la tramitación de esta iniciativa. Basta ver algunos ejemplos para comprobarlo. Había mutualistas que, por el mero hecho de percibir una pensión de viudedad, quedaban excluidos de la pasarela. Hoy, esta circunstancia se eliminaría, porque entendemos que no es justo que una prestación nacida de la pérdida de un cónyuge se convierta en un obstáculo para ejercer un derecho propio. La pasarela, además, era muy restringida y se ha ampliado a miles de mutualistas. Existía una preocupación por el desarrollo reglamentario porque dejar un derecho pendiente indefinidamente de una decisión futura podría convertirla en un catálogo de intenciones. Ahora se incorpora un plazo máximo para ese desarrollo reglamentario. Existía también una preocupación sobre cómo iba a reconocerse el tiempo que tantos profesionales habían cotizado en sus mutualidades. Ahora se da respuesta a esa preocupación permitiendo que ese tiempo pueda computarse para el cálculo de una futura pensión de jubilación. Y existía incertidumbre sobre cómo se transformarían los derechos económicos acumulados en los periodos de cotización. Cuando hablamos de pensiones no hablamos de detalles técnicos. Es una garantía para quienes han cotizado durante toda una vida y la proposición de ley incorpora ahora criterios mucho más claros para esa conversión. A ello se suman otras mejoras igualmente relevantes, como la exención tributaria de las operaciones de transferencia o la ampliación del ámbito de la pasarela a la realidad de muchas trayectorias profesionales. Señorías, hoy damos un paso muy importante. Quienes lleváis años luchando por este reconocimiento, sabéis mejor que nadie que los avances de hoy son la base de los que pueden venir mañana. Pero hay algo sobre lo que este Parlamento no debería tener ninguna duda, y es que renunciar hoy a estos avances empeora la pasarela. Seguiríamos dejando sin respuesta a una realidad que este Parlamento tiene hoy la oportunidad de resolver, la de miles de profesionales, la de miles de familias afectadas que llevan demasiado tiempo esperando, y no sería justo. Señorías, ¿es mejor el texto que hoy votamos que el que empezó su tramitación? Sin duda. De hecho, las mejoras obtuvieron en el Senado el respaldo de una mayoría amplia y plural, integrada
por grupos de distintas sensibilidades políticas. Pero quizá la pregunta no es ¿por qué se apoyaron esas enmiendas? Quizá la pregunta es ¿por qué el Partido Socialista decidió quedarse solo defendiendo el texto inicial? ¿Por qué las enmiendas no cambiaron el objetivo de este proyecto de ley? Lo que cambiaron fue la calidad de la respuesta. Y cuando el objetivo sigue siendo el mismo, pero la respuesta es mejor, resulta difícil explicar por qué el PSOE prefería volver a un texto anterior. Señorías del PSOE, es que no quieren dar una mejor respuesta a los mutualistas, es que no quieren ofrecer mayor seguridad jurídica. Desde luego, si lo quieren, lo disimulan muy bien. El Grupo Parlamentario Popular votará a favor de las enmiendas que obtuvieron la amplia mayoría de los grupos en el Senado, con la tranquilidad de haber trabajado para la mejora y con el convencimiento de que hoy los mutualistas cuentan con más derechos, más garantías y más seguridad jurídica que cuando esta proposición de ley inició su tramitación parlamentaria. Ahora le corresponde al Gobierno cumplir con su obligación y estaremos muy vigilantes, porque, señor Centón, el protegido de Zapatero, tiene usted la misma credibilidad que su mentor. Señorías, todos sabemos que este Gobierno ha hecho dejación de sus funciones y se ha dedicado a obstaculizar el avance y las mejoras de esta proposición de ley, con vetos vergonzantes e inconstitucionales, y no compartiendo los datos reales que podíamos haber conocido a través de la Comisión del Pacto de Toledo. Hoy este Parlamento le da de nuevo un mandato ahora inexcusable y les exigimos que cumplan con su obligación con rigor y con transparencia. Y al resto de grupos le pedimos su apoyo a las enmiendas de la misma manera que ya hicieron en el Senado para cerrar este capítulo de incertidumbre. Un breve inciso. Si la enmienda 47, de la que han hablado muchos de estos grupos, era tan mala, ¿cómo quieren volver a ella votando en contra de la 26? Nos lo explican. Señorías, he comenzado diciendo que cumplir la ley nunca debería convertirse en un problema para quien cumple. Hoy tenemos la oportunidad, hoy podemos hacer que ese principio deje de ser una declaración y se convierta en una realidad, porque los mutualistas se lo merecen. Muchas gracias. Muchas gracias, señora Lorente. Vamos ahora a pasar al siguiente punto, que son las enmiendas aprobadas por el Senado a la proposición de ley de modificación de normas sobre el programa de cribado neonatal del Sistema Nacional